En este nuevo año vamos a empezar un nuevo ciclo. En mi corazón está la meditación estuvo la meditación de qué es lo que tenemos que hacer, en qué es lo que tenemos que centrarnos al iniciar un nuevo año. Pero no hay cosa más gloriosa para nosotros como iglesia que entender el reino de Dios. Podemos hablar de muchas cosas. Puedo de pronto darles muchos mensajes de inspiración para que ustedes alcancen muchos logros este año en su vida y en su caminar. Pero dice la palabra que nosotros somos ciudadanos de los cielos. Dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos y que nosotros esperamos a nuestro Señor Jesús. Entonces, no hay ninguna cosa realmente importante para nosotros en este mundo. Todo lo importante está allá arriba, en el cielo. Amén. Nuestro tesoro, el tesoro que debemos construir, está allá arriba. Entonces, a partir de este domingo y durante los siguientes domingos vamos a comprender en qué consiste el reino de Dios, explicado por Cristo en Mateo 13 a partir de las diferentes parábolas. El reino de Dios. Todo lo que nos interesa, amados, es el reino de Dios. Todo lo que nos interesa es hacer suceder el reino de Dios. Todo lo que nos interesa a nosotros como iglesia, como creyentes en Cristo, es engrandecer ese reino, engrandecer al rey de ese reino que es Cristo y hacer crecer el reino de Dios. Amén. Espero que realmente Dios pueda ministrar sus corazones este día y que todos tengamos una sola prioridad, que es el reino de Dios. El reino de Cristo, el reino de nuestro Señor. Así que preparen sus corazones este tiempo para poder adentrarnos a la Escritura y a través de ella entender en qué consiste el reino de Dios. El mensaje de este día titula Comprendiendo el reino de Dios mediante parábolas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 13, versos 1 al 3. En principio, Mateo 13, dice así: aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Como mucha gente se le acercó, él se subió a una barca y se sentó, mientras que la gente se quedó en la playa. Entonces les habló por parábolas de muchas cosas. Salió de la casa, se fue a un lugar donde había mucha concentración de gente. La gente le siguió hasta aquel lugar. Jesús tuvo que subirse a una barca, dice la Escritura. Era una multitud realmente indiscriminada. Era una multitud comprendida por todo tipo de gente. Aquella multitud estaba comprendida por gente creyente. Estaban los discípulos de Cristo, aquellos que realmente estaban interesados en las palabras de Cristo. Pero también esa multitud estaba comprendida por gente curiosa. Muchos curiosos seguían a Cristo. Querían saber lo que podía ser Cristo, los milagros que hacía. Simplemente ellos eran curiosos. Pero también aquel día habían muchos adversarios de Cristo. A pesar del rechazo de los líderes judíos, dice que muchas personas estaban interesadas en Jesús. La gente se agolpaba en torno a Jesús. Ahora, este es el contexto, amados. Si alguien puede curar a todos los enfermos, seguro que habrá una multitud rodeando a esa persona, ¿verdad? Si en este tiempo pudiese levantarse un hombre o una mujer que cure a todos los enfermos, no a uno, no a 10, sino a todos los enfermos. Y eran multitudes. Mucha gente enferma era sanada. Todos los enfermos fueron sanados por Jesús, dice la palabra. Entonces la gente se le agolpó. Jesús les habló de manera clara el evangelio de Jesucristo, el evangelio que él mismo vino a entregarnos. Pero muchos de ellos no escucharon, no tuvieron el corazón dispuesto para escuchar aquel evangelio, aquellas palabras traídas del cielo. Entonces Jesús empezó a hablarles en parábolas. Una parábola es igual a una adivinanza. Si tú no entiendes la parábola, simplemente es una adivinanza no comprendida. Por eso dice la palabra en 1 Corintios capítulo 14, verso 21, en la ley está escrito: yo hablaré con este pueblo en otras lenguas y con otros labios, pero ni así me obedecerán, dice el Señor. El Señor les habló en un lenguaje que ellos no podían entender, pero también dice la palabra que a los que creyeron, aquellos que tenían un corazón dispuesto para el Señor, Él les hablaba la palabra de manera clara, de manera comprensible. Jesús les explicaba en detalle todo, absolutamente, sobre el reino de Dios.
Entonces el principio es que todo creyente va a entender las palabras de Jesús si cree de verdad en Jesús con todo su corazón. Amén. No hay creyente que camine a tientas. No hay un solo creyente que diga, yo no entiendo la palabra del Señor. Si nosotros somos creyentes de verdad, si amamos de verdad a Jesús y buscamos con todo nuestro corazón, Él mismo se va a encargar de enseñarnos su palabra. Ningún creyente caminará a tientas, amados. Dice el verso 3, y les habló muchas cosas por parábolas. Jesús no les explicaba el significado de las parábolas a las multitudes, sino solamente a aquellos que querían escuchar y conocer más de Cristo. Amén. ¿Cómo está tu corazón este día? ¿Realmente anhelando conocer más de Cristo? ¿Deseas realmente conocer más de la palabra de Dios? ¿Cómo está tu corazón empezando este año? ¿Tienes esa propuesta de decirle, Señor, este año quiero conocer más de tu palabra? Amén. Si está tu corazón dispuesto para la palabra del Señor, Dios mismo se va a encargar de enseñarte. Ahora, ¿qué es una parábola? Parábola significa colocar una cosa al lado de otra, colocar algo al lado de algo más, de manera que pueda existir una comparación. Eso significa parábola. Sencillo. Amén. Una parábola es una comparación o una ilustración. Entonces tenemos una verdad espiritual y al lado está una verdad de una historia terrenal. Entonces ambas cosas en realidad nos ayuda a entender la verdad espiritual. Una parábola no explicada, como les decía, no es nada más ni nada menos que una adivinanza que uno no entiende. Por eso dice la palabra que los discípulos, después de que Jesús les hablaba en parábolas, ya en privado ellos iban delante del Señor para decirle, ¿qué quisiste decir con esta parábola, Jesús? Vayamos a Marcos capítulo 4, versos 10 y 11. Dice así la escritura a propósito. Cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él, junto con los 12, le preguntaron, ¿qué quería decir la parábola? Él respondió, a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, todo se les dice por parábolas. Jesús les dice a sus discípulos, a ustedes les he dado a conocer, no a ellos. ¿Por qué no a ellos? Mucha gente dice Jesús discriminaba a la gente. No, Jesús no discriminaba a nadie. El reino de Dios está abierto para todos. Jesús dijo a todos vengan, pero no todos siguen a Jesús. Amén. ¿Por qué a unos les explica y no a otros? Porque la mayoría no aceptaban a Jesús como el rey de sus vidas. Porque la mayoría simplemente eran curiosos, la mayoría simplemente querían sacar algún provecho momentáneo, material, terrenal, pero no estaban interesados en hacer de Jesús el rey de sus vidas. Entonces Jesús sabía. Sin embargo, había otra gente que sí se acercaba a Él, teniendo un deseo profundo en su corazón de querer conocer más de la palabra, de querer conocer mucho más aquel mensaje del reino de Dios. Capítulo 13, verso 12 dice así en Mateo, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. ¿Qué significa? Este verso trajo alguna confusión a muchos de los creyentes, pero en el contexto en el que estamos hablando de la Escritura, en el contexto en el que Jesús nos está explicando, a cualquiera que tiene significa al que es regenerado, al que es parte del reino de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, a cualquiera que recibió a Cristo, que cree en Cristo, se identifica plenamente con Cristo, que es el Rey de Reyes. Amén. A cualquiera, ese es el cualquiera que tiene. Aquel que ha aceptado la verdad de Dios recibirá más de la verdad de Dios. Al que acepta a Jesús, Dios comenzará a darle una revelación ascendente de la verdad. Por eso, si tú has recibido el Evangelio de Cristo, tú vas a crecer y crecer y crecer y seguir creciendo. Tú conocerás de la verdad y esa verdad será progresiva. Conocerás cada día más y más y más de Cristo. Amén. Esa es la promesa del Señor. Aquellos que viven en ese nivel de Cristo, de esa luz de Cristo, su luz simplemente cada día será más radiante. La luz que tienes ahora tal vez es una luz tenue, pero si tú amas a Cristo de verdad,
esa luz cada día va a ser más y más brillante en ti. Amén. Esa es la promesa del Señor, porque dice, al que tiene se le dará. Pero al que no tiene, está refiriéndose a aquella persona que no ha sido regenerada por Dios, aquel que no ha aceptado el reino de Dios, aquel que no ha aceptado al Rey, aquel que no cree en Dios, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué es ese aún lo que tiene? Lo poco que conoce de Dios. Porque no hay gente totalmente ignorante de Dios, ¿verdad? Hay gente que sí conoce, tiene algún conocimiento de Dios. Pero escuchen, aún ese poco conocimiento que tiene le será quitado, dice la palabra. Si realmente no hay una disposición en nuestro corazón de buscar a Dios. Los israelitas tenían un entendimiento de quién era Jesús, aunque vago, pero tenían un entendimiento. Ellos obviamente han visto las maravillas que Jesús hacía, pero cuando le dijeron no al Rey, pero cuando no aceptaron a Jesús, inclusive lo que tenían, lo perdieron. Eso es lo que significa esta porción de la Escritura. Al que tiene, se le da más. Al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le es quitado. Entonces, estas personas simplemente comenzaron a descender en una oscuridad espiritual profunda. Por eso, amados, es importante realmente la actitud de nuestro corazón, de cómo estamos buscando al Señor. Uno a veces ha conocido a muchos cristianos en la iglesia, pero hoy están totalmente perdidos. Y uno dice, pero aún es ser un líder en la iglesia. ¿Qué pasa hoy? Ha podido ser un líder. Sin embargo, la actitud de su corazón no era una actitud correcta. Lo que tenía, lo poco que tenía, lo perdió. Ahora vive una profunda oscuridad. Entonces, esa es obviamente una advertencia para nosotros. El hecho de que amemos a Jesús y entendamos la Biblia no es debido a nuestro intelecto, sino debido a la gracia de Dios. Ninguno de nosotros podemos jactarnos del conocimiento que tenemos, de la sabiduría que Dios nos ha dado. Amados, el momento que nosotros nos creamos los super sabios, estamos entrando a un campo peligroso, así como los fariseos que se jactaban por el conocimiento que tenían. Todo lo que nosotros tenemos es por la gracia de Dios. Amén. Si tienes esa capacidad de discernir entre el bien y el mal, es simplemente por la obra del Espíritu Santo que mora en ti. No se debe a tu inteligencia, entonces no puedes llevarte la gloria tú. Es importante que aprendamos a dar la gloria a nuestro Señor. ¿Se dan cuenta entonces? No solo nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, sino al autor de la palabra de Dios morando en nuestro corazón. Qué maravilloso, ¿verdad? El autor de la Biblia, que es Dios, el Espíritu Santo, mora en nuestro corazón. Y el autor de la Biblia nos va a interpretar la palabra. Él nos va a ayudar a entender la palabra del Señor. La verdad solo está disponible para aquellas personas, sin embargo, que son enseñadas por Dios. La verdad está disponible solamente para aquellas personas que tienen el corazón y el deseo de conocer la palabra del Señor. Vayamos a Mateo, estamos en el capítulo 13, a entender esta parábola que Jesús les estaba enseñando aquel día. Del 3 al 9, dice así: les dijo, el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y pronto brotó, porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 60 y hasta 30 semillas por una. El que tenga oídos para oír, que oiga, dice la palabra. Una parábola, como les dije, es una comparación. Cada una de estas historias está llena de verdades espirituales profundas, amados. El verso 3 nos habla acerca del sembrador que salió a sembrar. Jesús usa este término porque mucha gente obviamente estaba dedicada a la agricultura, sabía lo que significaba.
¿Qué es? Estos términos eran totalmente conocidos por la gente de aquel tiempo. Todo el mundo podía entender el mensaje de Jesús. Ahora Jesús indica aquí que hay 4 tipos de tierra sobre la cual caerá una semilla. Es importante que entendamos, amados, no se trata de 4 tipos de semillas. La semilla es una sola, es la palabra del Señor. En este lugar la semilla, la palabra del Señor es predicada, pero existen diferentes tipos de tierras, diferentes tipos de corazones. Unos recibirán la palabra con una actitud, otros con otra totalmente diferente. El problema en sí es lo que está circundando esa semilla, lo que nos rodea. Ese es el problema. ¿Qué cosas están rodeando tu vida, tu corazón, tus pensamientos? ¿De qué estás rodeado? ¿De piedras, de espinas? ¿O simplemente tu vida es como un camino duro? La condición que nos rodea, eso es lo que Jesús aquí está explicando a partir de esta parábola. Primero dice, los de junto al camino, en el verso 4, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Ahora, en Palestina los campos eran largos y estrechos y los campos estaban separados unos de otros por caminos. Entre los sembradíos habían muchos caminos. Los caminos eran más o menos de 1 metro de ancho, eran estrechos y eran usados por los agricultores para entrar a su campo. También estos caminos eran usados por los viajeros que iban de una parte del país a otra. En Mateo 12 tenemos una referencia de que los discípulos estaban por el camino y habían espigas obviamente al lado y comieron ellos en día de reposo. Y los fariseos estaban molestos porque los discípulos habían agarrado de aquellas espigas más bien y estaban comiendo. Entonces, esto es lo que el Señor tiene en mente cuando está hablando acerca de la semilla que cayó junto al camino. La tierra del camino no era blanda. Obviamente tanto trajinar sobre un lugar, esa tierra se volvía dura. ¿Cómo está tu corazón? ¿Es un corazón blando, una tierra blanda o es un terreno duro? Cuando el agricultor aventaba la semilla, echaba la semilla, esta semilla llegaba a diferentes lugares y muchas veces obviamente caía sobre esta superficie dura. Obviamente no podía penetrar. No entraba al suelo, se quedaba allí en la superficie y se convertía en comida para las aves o simplemente era pisada por los hombres que transitaban por el camino. Eso es lo que acontece con la semilla cuando hay un corazón duro. Vienen las aves para decir, viene el enemigo, los pensamientos que trae el enemigo y te roba. Ni siquiera penetra tu corazón, queda en la superficie. Por eso hablamos de la gente superficial, porque tiene el corazón duro. En segunda instancia nos habla acerca de la tierra de pedregales. El verso 5 dice, otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra y pronto brotó porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Ahora aquí no está hablando acerca de tierra con rocas, porque todo agricultor lo que hacía era separar las rocas. No podía sembrar entre rocas, sino primeramente el primer trabajo era separar las rocas de la tierra. Pero específicamente aquí está hablando acerca de unos contenedores de piedra sobre la superficie en los sembradíos para separar una propiedad de otra. Simplemente habían contenedores. Toda la roca extraída de los lugares de sembradío eran puestas así como unos contenedores. Y obviamente la semilla aventada caía entre esos contenedores de roca. Había un poco de tierra entre ellas, pero no la suficiente. Entonces, en cuanto salía el sol, dice, pronto se secaban. Estas semillas germinaban inmediatamente, pero con el calor del sol morían también pronto. Sus raíces no eran profundas. Y esa es una enseñanza importante para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo están nuestras raíces? Si nuestras raíces en el Evangelio no están profundas, obviamente sale el sol de la aflicción y pronto nuestras raíces se secan
y nosotros nos morimos. Tercero es la tierra entre espinos. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. La semilla cae y comienza a germinar, pero las malezas tenían raíces fibrosas. Estas raíces tienden a ahogar la vida de esa semilla plantada. Estamos hablando acerca de la condición, el entorno de tu vida. Amén. ¿Qué es lo que te rodea? Hay mucha gente que dice, ay, pastor, yo quisiera ir, ay, cuánto no quisiera estar todos los servicios, hacer esto, lo otro, participar de mis estudios, pero no puedo. ¿Qué significa? Está siendo absorbido por muchas espinas. Tienes ese deseo, pero las raíces de estas espinas son tan fibrosas que simplemente ahogan la vida. Esa vida que hay en tu corazón, en tu interior, ese deseo de buscar a Dios, ese deseo ferviente de levantarte, crecer espiritualmente, de pronto es ahogado. Compartí con muchos de mis hermanos esta situación que nos pasa a nosotros específicamente en este país. Hablé con mucha gente, muchos de mis hermanos que llegan de diferentes países. Cuando llegan, están recién llegaditos aquí, vienen con un deseo intenso, profundo de penetrarse en las cosas de Dios, de servir, de todo, de involucrarse en todo. Pero denle unas 3 semanas y de pronto esos deseos van ahogándose, apagándose. Sí, pastor, pero es que hay tantas cosas que hacer. Y así es este país. Son como las espinas que ahogan el entusiasmo de muchos creyentes. Obviamente es un país que nos presenta tantas oportunidades, tantas alternativas, y nosotros de pronto queremos agarrar todas esas alternativas, queremos tener todas las cosas, todos los beneficios, todas las oportunidades. Los ojos nuestros empiezan a brillar al ver las oportunidades y queremos tener todo. Pero esas son las raíces de las malezas que están ahogando la vida espiritual en nosotros. Y de pronto ya no están. ¿Y por qué no vino al servicio? Lo esperamos. Estoy trabajando en domingo. Ok, ahí está. Eso es lo que acontece. Cuarto, la buena tierra. Dice, pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 60 y hasta 30 semillas por una. Esta tierra es profunda, esta tierra es suave, esta tierra está limpia. Por eso es importante que realmente nosotros entendamos cuál es el entorno. Si tenemos mucha maleza alrededor, tenemos que limpiar nuestro entorno. ¿Qué cosas realmente están haciendo que tu tierra esté llena de cosas inservibles para el propósito, para la causa que es tu crecimiento espiritual? Limpia tu entorno, limpia tu tierra. Un agricultor sabe que tiene que limpiar su terreno antes de depositar la semilla. Amén. Y empezando este año realmente tenemos que apartar toda la maleza, todas aquellas cosas que nos están impidiendo crecer espiritualmente. Amén. Por eso les dije, tenemos que poner nuestra prioridad en las cosas espirituales. Por eso estamos este tiempo adentrándonos en la comprensión del reino de Dios. No hay nada más importante para nuestras vidas que comprender el reino de Dios. Las demás cosas son pasajeras. Dios sabe que las necesitamos, por lo tanto, Él ha prometido darnos el pan, el abrigo y el techo. Es una promesa, es una añadidura. Si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, Él ha prometido darte lo otro. Amén. Entonces no nos enfoquemos en las añadiduras cuando realmente debemos enfocarnos en la prioridad que es nuestra vida espiritual, amados. Pero para ello tenemos que aprender a limpiar nuestro terreno. Estamos empezando este año. Limpia tu terreno. ¿Qué cosas te están impidiendo crecer espiritualmente? ¿Cuánto espino puso el enemigo alrededor de tu vida que no te permite enfocarte en lo espiritual? Tenemos que meditar en esto, amados. Cuando esta semilla es sembrada, cuando esta semilla cae a ese terreno suave, limpio, obviamente va a empezar a germinar, va a empezar a dar fruto. La semilla irrumpe a la vida y trae una maravillosa cosecha. La palabra dice al 100, al 60 y al 30 por uno. Pero hay una multiplicación.
La parábola, amados, es simple. Un hombre sale y avienta la semilla. La semilla cae en 4 tipos de lugares diferentes. En el camino duro, en la tierra pedregosa, en el suelo lleno de espinos o en tierra suave, buena, profunda y limpia. Amén. El verso 9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quién es el que puede oír y entender este mensaje? Las únicas personas que pueden entender son las personas que creen en el Rey de Reyes, que creen en el Señor de Señores, que creen en las palabras que el Rey vino a depositar en nuestros corazones. Amén. Son las personas redimidas, aquellas que están en el reino de Dios, y debido a que están en el reino, el Rey les promete explicar el significado de esta parábola. Amados, el beneficio de ser cristiano no es que obtengas algún tipo de conocimiento académico instantáneo. El beneficio de ser creyente en Cristo es tener la promesa de que Dios mismo te va a enseñar la palabra del Señor. No es cuán brillante es el pastor en explicarte algo, pero es Dios mismo el que te va a enseñar la palabra del Señor. Si tú tienes un corazón para aprender, Él te va a enseñar. Ya te dije, el autor de la Biblia mora en tu corazón. El Espíritu Santo mora en tu corazón y Él está más interesado que tú mismo en enseñarte la palabra, su palabra, y Él te va a enseñar. Pero este tiempo simplemente ora al Señor para que te dé un corazón dispuesto, para que te dé un corazón hambriento y sediento de Él, y tú vas a tener un conocimiento, amados. Amén. Tú vas a tener un conocimiento. ¿Quiénes pueden comprender la palabra del Señor? Las personas que no tienen un corazón duro. Porque las que tienen un corazón duro no van a entender la palabra del Señor. Y lo dice la misma palabra. Vayamos a Isaías capítulo 29, verso 13. Dice así, el Señor dice, a decir verdad, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El temor que de mí tiene no es más que un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Vale decir, esta es una persona que vive simplemente por la apariencia, que viene a la iglesia porque el pastor va a decir algo si no viene a la iglesia. Amén. Mandamiento de hombres. Entonces esta persona tiene un corazón duro. No va a entender la palabra del Señor. Pero ¿qué dice de aquellos que sí tienen el corazón blando, el corazón suave para recibir la semilla? Mateo 13, 16 dice, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y los oídos de ustedes porque oyen. Dichosos, bienaventurados, felices son ustedes que tienen un corazón dispuesto para la palabra del Señor. Entonces viene la explicación de Jesús. ¿Quiénes pueden entender la parábola? Aquellos que realmente tienen los ojos dispuestos a ver la gloria del Señor, aquellos que tienen los oídos dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Versos 18 al 22 dice así en Mateo 13, escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero la semilla sembrada en buena tierra es la que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce a 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Entonces los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, explícanos el significado de la parábola. ¿Y qué hizo Jesús? Con mucho gusto empezó a explicarles esta parábola. Pero cuando estaban apartados de la multitud, no frente a la multitud, sino cuando ellos realmente
tenían ese deseo intenso y profundo de querer conocer en profundidad aquellas palabras. Ellos no estaban satisfechos con la parábola. Ellos querían entender el significado de la parábola. Amén. Tú tienes que ir a casa y volver y no estar satisfecho con la prédica que el pastor predicó. Ir, adentrarte mucho más allá. Examinar mucho más allá. Buscar durante la semana mucho más de lo que Dios tenga que hablarte acerca de este mismo tema. Solo aquellos que conocen al Rey tienen la promesa de que Jesús sea su maestro. Mateo 13:37 dice así: Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el que siembra la buena semilla? Jesús. ¿Y cuál es la buena semilla? Es la palabra de Dios. El sembrador es Jesús, la semilla es la palabra. Jesús es el sembrador original, amados. Y Él se coloca así, de esta manera, como el sembrador. Y nos presenta la palabra como esa semilla que debe ser sembrada en nuestros corazones. Entonces, el mensaje es acerca del Rey y su reino. El Rey es Cristo, su reino es el evangelio que vino a nuestras vidas. El primer sembrador en este evangelio es Cristo Jesús. Él mismo es el sembrador. Y cualquier persona que siembre lo que Jesús sembró primero, se convierte también en un sembrador. Y eso es lo que nosotros somos, amados. Y eso fuimos llamados. Y ese tiene que ser el deseo de nuestro corazón este año, de sembrar la palabra de Cristo en muchos corazones. ¿Cuántos quisieran sembrar este precioso evangelio, esta preciosa semilla en muchos corazones? Amén. Yo sé que mucha gente va a venir en pos de Cristo, pero va a venir a partir del trabajo que nosotros hagamos. Cada uno de nosotros somos responsables de predicar este precioso evangelio, de aventar la semilla. Sí, a veces quedamos un poco insatisfechos porque, como dice la misma parábola, la semilla cae en todo tipo de terreno. Pero así como cae entre espinos, entre el camino y la piedra, caerá también en muchos corazones que tienen ya la disposición para Dios. Amén. Por eso no podemos nosotros simplemente decir, ¿para qué predicar si la gente no está disponible? Si la gente no quiere escuchar, ¿para qué predico? ¿Para qué pierdo mi tiempo? No, nosotros somos llamados a echar la semilla. Echa la semilla. Va a caer una parte de esa semilla en un buen terreno y vamos a ver el fruto. Esa siembra producirá fruto al 100, al 60 y al 30 por uno, dice la palabra. Si sembramos la palabra de Cristo, entonces nosotros nos estamos convirtiendo en sembradores. Y Jesús quiere que seamos sembradores. Así que vayamos y sembremos la palabra del Señor. Oremos para que esa semilla caiga en buena tierra, amados. Que nuestra prioridad este año sea sembrar la palabra del Señor. No desaproveches ninguna oportunidad de sembrar la palabra del Señor. Donde estés, donde vayas, como dice el apóstol Pablo, tenemos que nosotros obligarnos a nosotros mismos. Tenemos una obligación de sembrar la palabra del Señor. El apóstol Pablo decía, ay de mí si no predico, ay de mí si no siembro la palabra del Señor. Así que cada uno de nosotros también tengamos esto mismo en el corazón. Pero como les digo, aquí realmente es importante entender la semilla que es la palabra. Jesús fue el primer sembrador y Él sembró la semilla del evangelio. En Juan capítulo 1, verso 10, segunda Juan, dice así: si alguno se les acerca y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa y ni siquiera le deseen que tenga paz. El asunto, amados, aquí es de sembrar la semilla que Jesús mismo sembró. El asunto aquí es de predicar la palabra que Jesús mismo predicó. No podemos traer otro tipo de semillas. Tenemos que traer la semilla que Jesús mismo sembró. Las palabras de Jesús, la doctrina de Jesús. Si tú traes otro tipo de doctrina, o si alguien viene a tu casa trayendo otro tipo de doctrina, o si alguien se para en este púlpito predicando otro tipo de doctrina, ¿qué dice la Escritura? Ni siquiera le desees que tenga paz y no lo recibas.
No puedes recibir ningún mensaje que no sea la semilla genuina de la palabra de Cristo. Allí está la advertencia para cada uno de nosotros como creyentes. Amén. Si no es la palabra de Cristo, no la recibas. Marcos 4:14 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién es el sembrador? El que siembra la palabra. ¿Quién es el sembrador? No cualquier predicador es el sembrador, porque muchos predicadores hablan de sí mismos. Sin embargo, el sembrador, aquel reconocido por Cristo, es el que siembra la palabra de Cristo, la palabra que Él nos trajo. Amados, si perdemos la semilla de la palabra, nunca tendremos una cosecha que levantar. Podremos hablar acerca de nuestra iglesia, cuán majestuosa y maravillosa es. Podemos hablar acerca de cuán maravillosos somos nosotros, pero nada de eso es la semilla de la palabra. Y hablando de nuestra iglesia y hablando de quiénes somos, no vamos a levantar la cosecha para el reino de Dios. Solamente si predicamos la palabra de Cristo, levantaremos una cosecha para el reino de Cristo. Ahora, obviamente, mucha gente levanta mucha cosecha, pero para su propio reino, para un reino que es terrenal. Y muchas iglesias están llenas de gente, pero que no conocen al Rey, que no tienen una comprensión del mensaje del reino. Por eso, amados, tenemos que apreciar la semilla de la palabra de Dios. Amén. Siembra la semilla de la palabra de Dios. Donde quiera que vayas, predica, pero predica la palabra del Señor. Dios no nos ha llamado a crear nuestro propio mensaje. Amados, no podemos inventar nuestro propio mensaje. No podemos crear nuestra propia semilla. Dios nos ha llamado a ser fieles entregando el mismo mensaje que Jesús vino a entregarnos. Y seremos siervos fieles si nosotros entregamos tal y como Jesús nos ha entregado el mensaje. Si alteramos el mensaje de Cristo, somos siervos infieles. Si alteramos un poco del mensaje, somos siervos infieles. Imagínense si alteramos mucho. Somos llamados a esto, amados. Dice la palabra en Mateo capítulo 28, versos 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he enseñado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la palabra, este es el mensaje de Cristo. ¿Qué dice este mensaje de Cristo? Vayan y enseñen. ¿Enseñen qué? Todo lo que yo les he mandado, todo lo que yo les he enseñado. ¿Y qué hicieron los discípulos de Cristo, los primeros? Enseñaron todo el mensaje que habían recibido de su maestro, que habían recibido de su rey. Ellos no inventaron nuevas fórmulas de evangelio. Ellos simplemente se limitaron a predicar la enseñanza de Jesucristo tal y como la habían recibido. Por eso el apóstol Pablo nos hace una gran advertencia a nosotros de no alterar este evangelio, de no alterar este mensaje, sino llevar con esa pureza como nos ha sido entregada por Cristo mismo. Ese es un gran mensaje, amados, para nosotros en este tiempo. Y es una gran señal de los últimos tiempos. Que la gente altere la palabra del Señor, que la gente altere el evangelio de Cristo. En estos tiempos vendrán muchos falsos maestros, muchos falsos predicadores, falsos profetas, alterando el mensaje original de Cristo. Pero nosotros tenemos que ir a la pureza misma de la palabra, a entender cuáles fueron esas palabras que Jesús mismo nos trajo. Tenemos que ir a entender el corazón de Cristo. Por eso somos llamados cristianos, porque somos como Cristo. Pero seamos cristianos de verdad, amados. Realmente busquemos todo, indaguemos en la Escritura quién era Cristo, cómo era Cristo, qué hacía Cristo, qué decía Cristo, y vivamos como Él. Que nuestro caminar realmente refleje la vida de Cristo. No podemos llamarnos cristianos, denominarnos cristianos y vivir una vida totalmente desenfocada de Cristo.
No podemos denominarnos una iglesia cristiana y vivir de acuerdo a nuestros propios principios, o peor aún, de acuerdo a los principios del mundo. Es triste, amados, pero la iglesia cristiana, entre comillas, está trayendo todos los principios del mundo. ¿Qué hacemos para llenar esta iglesia? ¿Qué dice el mundo? Vayamos a consultar a los expertos en marketing. Y la gente va al mundo. Y la gente pregunta afuera, ¿qué te gustaría a ti de una iglesia? Y la gente responde, a mí de una iglesia cristiana me gustaría esto y esto y esto. Entonces van aplicando todo eso. Van atrayendo a la gente del mundo con los estándares del mundo. Ofreciendo a la gente cosas del mundo. En lugar de ir a la palabra del Señor y enseñar la palabra de Cristo y de predicar el mensaje de Cristo. Por eso aquí el Señor nos dice que debemos nosotros ser fieles al mensaje. Debemos enseñar a cumplir a las personas todas las cosas que nuestro Rey Jesús nos ha mandado. Porque el mensaje es acerca de su reino, no es acerca de nuestro reino. Nosotros no podemos ni debemos pensar que estamos construyendo en esta tierra nuestro propio reino. Simplemente estamos siendo partícipes de edificar el reino de Dios. Y en el reino existe un rey, y el rey es Jesús. Amén. Y ese reino tiene leyes, y las leyes son su palabra, la palabra de Cristo. No podemos traer nuevas leyes, no podemos tratar de implementar nada nuestro, amados. Así que no debemos producir una nueva cosecha de información. Mucha gente, muchos cristianos se quedan boquiabiertos cuando de pronto surge una nueva doctrina, una nueva enseñanza y dicen, wow, qué hombre con tanta revelación, qué mujer con tanta revelación. Cuando se están comiendo cualquier cosa, menos la palabra del Señor. Mucha gente en este tiempo que viene, el Señor me ha dicho, el Señor me ha revelado esto, y el público está comiéndose toda esa basura, porque no es otra cosa sino simplemente basura. Dios no nos va a traer otro mensaje que no sea el mensaje de su palabra. La revelación nos ha sido dada a través del Espíritu Santo. Y la revelación de Génesis y Apocalipsis está completa para nosotros, amados. No podemos tratar de traer otro tipo de mensaje. Entiendan esto, amados. Por eso tenemos que buscar realmente con un corazón puro, con un corazón genuino la palabra del Señor, la semilla, esa semilla preciosa que es el Evangelio de Cristo. Quiero alentarles este tiempo, amados, con mucha más razón, porque la palabra dice que los tiempos finales serán tiempos de confusión espiritual. La gente tiene comezón, un escozor por descubrir cosas nuevas. Compartía con alguien, yo le decía, si hay una nueva verdad, no es verdad, porque la verdad no es nueva, la verdad es antigua, es tan antigua que hace miles de años nos ha sido entregada a nosotros esta verdad. ¿Cuál es nuestra meta como creyentes? Es guardar ese tesoro, es guardar esta perla de gran precio que es la palabra del Señor, guardarla, atesorarla en nuestro corazón y predicar y transmitir este mismo mensaje sin que sea alterado. Esa es nuestra misión como iglesia, guardar la pureza de esta palabra bendita del Señor. Amados, somos llamados a edificar sobre la revelación de la palabra de Dios. Amén. ¿Están buscando revelación? Mucha gente busca una revelación, pero una revelación diferente a la palabra. Esta es la revelación completa de Dios. Aquí tenemos el libro de la profecía de Dios para nosotros. Y profecía significa la palabra de Dios dada al hombre. Aquí está la profecía. Busquemos este libro de la profecía. Edifiquémonos en este libro de la profecía. Y seamos fieles al entregar el mismo mensaje de Jesucristo. Amén, iglesia. Amén. Hacen compromiso con el Señor de mantener un corazón fiel a su palabra. Que así sea y que el Señor bendiga sus vidas. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar.